A lo largo de la historia, la humanidad ha inventado y perfeccionado los materiales que ha utilizado para su progreso. Los hay de diversos tipos, desde los más comunes que se usan diariamente, hasta materiales muy exóticos de usos particulares. De entre todos ellos, algunos destacan por sus increíbles cualidades nunca antes vistas en la naturaleza. Materiales tan delgados como una hoja de papel, pero tan resistentes como un diamante. Objetos que son capaces de alterar el espacio-tiempo. Existen una infinidad de materiales exóticos allá afuera que desafían la realidad. Prepárate porque en este video te presentaré los 5 materiales más impresionantes del universo. ¿Te imaginas un material tan delgado como una hoja de papel, pero 200 veces más resistente que el acero? Permíteme presentarte al rey de la resistencia, el grafeno. Piensa en el grafito de tu lápiz. Si pudieras tomar una sola capa de esa estructura, tan delgada como un átomo, tendrías grafeno. Es básicamente una capa de átomos de carbono dispuestos como un panal de abeja. Un material tan delgado que es prácticamente bidimensional, pero no por ser delgado significa que sea un material frágil, sino todo lo contrario. Como se mencionó anteriormente, es aproximadamente 200 veces más fuerte que el acero con el mismo espesor. Esto quiere decir que si quisieras romper una lámina de grafeno del mismo grosor que una de acero, requerirías 200 veces más fuerza para lograrlo, convirtiendo a este material en el más resistente a la tensión. Pero además de esto, el grafeno es un conductor de electricidad excepcional mucho mejor que el cobre, gracias a que sus electrones se mueven a una velocidad increíblemente alta a través de sus capas. También es el mejor conductor térmico conocido, lo que significa que puede disipar el calor de forma muy eficiente. Es bastante elástico. Se puede doblar y estirar sin romperse, lo que lo hace ideal para dispositivos electrónicos flexibles. Y aunque es una lámina atómica, es tan densa que es impermeable al paso de gases, incluso del helio, el átomo más pequeño. Pero si el grafeno es el rey de la resistencia, entonces el carbino es el emperador. Este material hipotético es básicamente una cadena de átomos de carbono en una sola línea, y en teoría, sería incluso más fuerte y rígido que cualquier otro material conocido. El problema es que fabricarlo de manera estable es como intentar hacer una cuerda de burbujas, ya que éste se rompe con facilidad. Esto debido a su unión por enlaces simples, que si bien lo hacen más fuerte que el grafeno, al mismo tiempo lo vuelven más inestable, porque sus átomos de carbono en la cadena lineal tienen enlaces muy energéticos. Al entrar en contacto con otras cadenas de carbino, o incluso con otros materiales, pueden reaccionar de manera impredecible y colapsar, formando estructuras más estables como el grafito o el carbono amorfo. Además, la cadena de carbino es tan delgada que es susceptible a la menor perturbación. Las vibraciones o fuerzas a nivel atómico pueden hacer que se doble, se rompa o se una con otras cadenas, destruyendo su estructura lineal. A pesar de estas dificultades, los científicos no han renunciado al carbino. Recientemente se han logrado avances importantes en su síntesis, aunque no de forma masiva. Por lo que aún nos queda tiempo para esperar hasta ver al emperador de la resistencia. Dejamos atrás la fuerza y la ligereza, para sumergirnos en algo que presenta una completa ausencia de color. Un material tan oscuro que podría ser un mini agujero negro. Te presento a Vantablack. Un recubrimiento hecho de un bosque de nanotubos de carbono que atrapa la luz. Su capacidad de absorción se debe a su estructura microscópica. Imagina que la superficie de un objeto está cubierta por millones de tubos diminutos de carbono, cada uno 10.000 veces más delgado que un cabello humano. Estos nanotubos están parados verticalmente de manera muy junta, creando una superficie increíblemente porosa y densa. Cuando un haz de luz incide sobre este bosque de nanotubos, no puede rebotar de la manera habitual. En cambio,
Los fotones de luz quedan atrapados entre los tubos. Rebotan una y otra vez en las paredes de los nanotubos hasta que, eventualmente, pierden su energía. Esa energía de los fotones no desaparece, sino que se convierte en calor. Por eso el Vantablack absorbe el 99.965% de la luz visible que recibe. Nuestros ojos perciben los colores a través de la luz que los objetos reflejan. Pero como el Vantablack no refleja casi nada, lo que vemos es la ausencia total de luz, como un vacío o un agujero negro pequeño. Siendo esta la razón por la que un objeto en 3D recubierto con Vantablack pierde su forma y sus sombras, pareciendo una silueta plana. Su uso más importante es en equipos ópticos, como telescopios, cámaras y sensores infrarrojos. Al recubrir las partes internas de estos instrumentos con Vantablack, se eliminan casi por completo los reflejos de luz no deseados, conocidos como luz parásita. Esto permite que los sensores capten imágenes mucho más claras y detalladas, lo que es vital en la observación astronómica y la vigilancia satelital. Además, Vantablack puede ser utilizado en aplicaciones militares y de seguridad como camuflaje nocturno con vehículos y equipo que busque ser indetectable en ambientes oscuros. A pesar de también ser utilizado en medios artísticos y de entretenimiento. El material no ha llegado a ser tan difundido por su alto costo y difícil aplicación. Sin embargo, existen algunas alternativas que sí puedes adquirir como el Musou Black. ¿Sabías que la madera transparente es una realidad? No es magia, es un material híbrido que combina la estructura natural y fibrosa de la madera con un polímero transparente. Para lograrlo, los científicos parten de la madera natural y le quitan la lignina, la sustancia que le da su rigidez, color marrón y opacidad. Al remover la lignina, las paredes celulares de la madera quedan huecas y se vuelven casi blancas, pero su estructura fibrosa original permanece intacta. Luego, este esqueleto poroso se rellena con un polímero transparente, generalmente un tipo de acrílico. El polímero penetra en todas las cavidades de las células de la madera, uniendo las fibras y llenando los espacios. El resultado final es un material con las propiedades mecánicas de la madera, pero con la capacidad de dejar pasar la luz. Es más ligera, más fuerte y lo mejor de todo es que es biodegradable. El truco de esta madera no es que sus fibras sean transparentes, sino que la luz pasa a través de la estructura sin ser dispersada por la lignina. Siendo que el nuevo polímero transparente inyectado en la madera hace que la luz se propague a lo largo de las fibras de manera uniforme, lo que permite que el material sea translúcido. A diferencia del vidrio, que es completamente transparente y deja pasar la luz sin dispersarla, esta madera es más translúcida. Lo que significa que deja pasar la luz, pero la distribuye de forma difusa. Como resultado, no puedes ver nítidamente a través de ella, pero ilumina un espacio con una luz suave y natural, similar a la de un vidrio esmerilado. La madera transparente no es solo una curiosidad de laboratorio, tiene un enorme potencial para revolucionar varias industrias, especialmente la arquitectura y la energía, ventanas eficientes, paneles solares, componentes electrónicos, entre muchos otros que sin duda nos muestran las increíbles características de este particular material. Aquí empezamos a romper las reglas de la física tal como las conocemos. Imagina que en lugar de usar un material por sus propiedades inherentes, como la resistencia del acero o la transparencia del vidrio, lo construimos con propiedades a medida. No nos limitamos a lo que la naturaleza nos da, sino que diseñamos un material desde cero, átomo por átomo, para que haga exactamente lo que queremos. Es como si en lugar de pintar con un color preestablecido, creáramos el color. Los metamateriales no obtienen sus cualidades de lo que son, sino de cómo están estructurados a nivel microscópico. Piensa en ellos como piezas de Lego, donde cada bloque minúsculo es una especie de antena o resonador que manipula las ondas a voluntad. Es esta manipulación lo que les permite hacer cosas increíbles. Pueden, por ejemplo,
curvar la luz de forma que un objeto se vuelva invisible, o desviar las ondas de sonido para crear un silencio total. Aunque su desarrollo está en pañales, los metamateriales prometen revolucionar todo, desde la forma en que nos comunicamos hasta la manera en que construimos. Existen diversos tipos de metamateriales, de entre los que destacan aquellos de índice de refracción negativo. Para entender este concepto, primero debemos recordar qué es el índice de refracción. El índice de refracción es una medida de cuánto se ralentiza y se dobla la luz cuando pasa de un medio a otro, por ejemplo, del aire al agua. En todos los materiales que encontramos en la naturaleza, como el vidrio, el agua o el plástico, este índice siempre es positivo. Esto provoca que la luz se refracte de la manera que estamos acostumbrados a ver, se dobla en una dirección específica al pasar de un material a otro. Por tanto, los metamateriales de índice negativo son una clase de materiales artificiales que rompen esta regla. Sus propiedades no provienen de su composición química, sino de su estructura microscópica. En lugar de átomos o moléculas naturales, estos materiales están formados por patrones geométricos repetitivos, como hilos o anillos de metal, que son más pequeños que la longitud de onda de la luz que los atraviesa. Cuando la luz pasa por un metamaterial de índice negativo, se comporta de forma totalmente opuesta a lo que estamos acostumbrados, doblándose hacia el lado equivocado. Este fenómeno se conoce como refracción negativa. A partir de esta capacidad para doblar la luz de forma antinatural, surgen aplicaciones que parecen directamente sacadas de la ciencia ficción, como lo son las capas de invisibilidad. Teóricamente, un metamaterial con un índice de refracción negativo podría rodear un objeto y guiar la luz alrededor de él. El resultado sería este curioso efecto donde la luz continuaría su camino como si el objeto no estuviera allí, haciéndolo invisible para un observador. Finalmente, llegamos al material más exótico de la lista, porque ni siquiera sabemos si existe físicamente tal como lo imaginamos. Se llama la espuma del espacio-tiempo. Esta no es una idea cualquiera, es la visión que tiene la física cuántica de la realidad a su nivel más fundamental. Imagina esto: a simple vista, la manzana parece un objeto sólido y continuo. Si tuviéramos una lupa muy potente, veríamos las células que la componen. Y si tuviéramos un microscopio electrónico aún más potente, veríamos los átomos que forman esas células. Pero, la física cuántica nos dice que la realidad tiene capas aún más profundas. Si pudiéramos hacer un zoom inimaginable, más allá de los átomos, a una escala tan pequeña que escapa a nuestra comprensión, la escala de Planck, el espacio mismo ya no sería liso. En cambio, se comportaría como una espuma hirviendo de burbujas de energía, creándose y desapareciendo en un frenesí cuántico. Y dentro de esta espuma, la teoría sugiere la aparición y desaparición constante de hipotéticos microagujeros negros, incluso dentro de objetos tan pequeños como nuestra manzana. Estos agujeros negros serían increíblemente diminutos y efímeros, existiendo por fracciones de segundo antes de evaporarse debido a efectos cuánticos. A esta escala diminuta, la realidad es fundamentalmente más inestable de lo que experimentamos. El espacio y el tiempo no son fluidos continuos, sino que están llenos de esta actividad cuántica, esta espuma energética donde incluso los agujeros negros pueden ser un evento común y corriente. Y aquí es donde la ciencia se convierte cada vez más en ficción. Aunque todavía es pura hipótesis, si los humanos llegamos a comprender y manipular la espuma del espacio-tiempo, podríamos desatar un poder que hoy nos parece imposible. Al controlar las fluctuaciones cuánticas de ese tejido fundamental, podríamos crear agujeros de gusano. Puentes que conectan dos puntos distantes del universo, permitiéndonos viajar entre galaxias en un instante. O podríamos doblar el tiempo mismo, abriendo la puerta a la posibilidad de viajar al pasado o al futuro. Y muy probablemente tener control total de la materia, modelando la realidad a nuestro antojo. Esto es algo completamente hipotético, pero la idea de que la clave para la conquista del espacio y el tiempo esté oculta en el nivel más fundamental de la realidad, resulta fascinante.
Se trata del paso final de cualquier civilización existente en este o cualquier universo.